regional. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, gracias. Buena tarde a todos. Espero que hayan podido tomar la siesta porque arrancar otra vez a las 2 de la tarde a veces es complejo. Yo voy a tratar de dar entrada a todo esto hablando de hay que ser pragmáticos, hay que entrar a la acción, hay que entrar a movimiento, entonces espero que también la conversación sea de mucho movimiento. Voy a hacer un resumen también muy grande de lo que vamos a hacer. Vamos a hablar un poquito o mucho más bien de innovación y sobre todo innovación en fintech. Vengo acá a hablarles un poco de RappiPay también, de todo lo que se está haciendo y por qué se está haciendo y cómo hacer producto y tecnología en pro de los usuarios y en pro de la banca, pues termina siendo una revolución para toda la manera en cómo se ha venido construyendo, digamos que el país y la misma banca sobre esto, ¿vale? Pero tengamos en la cabeza practicidad y vamos a ser muy pragmáticos en la conversación, ¿listo? Entonces, del MVP al ecosistema y yo creo que los que trabajamos en producto y los que trabajamos en la construcción de escenarios emprendedores, pues hablamos constantemente del MVP, ¿no? Ese producto mínimo viable que es como salimos al mercado, empezamos a probar y vemos si nos funciona o no funciona para seguir iterando, ir construyendo sobre ese producto hasta que encontremos lo que realmente le queremos ofrecer. Y pues que hablamos de banco, hoy el banco más grande de Colombia, que tiene el nombre de Colombia dentro de su nombre, pues ellos no empezaron siendo gigantes, ¿no? Ellos empezaron con un pequeño prototipo y fueron creciendo y así vamos haciendo diferentes temas o diferentes avances tecnológicos que hoy en día estamos viendo tanto en la banca como en el mercado, como en Colombia, como en todos los lados, y todo eso nace de un MVP. Y se termina construyendo en un ecosistema. Y para eso, un poco de producto y aprendizajes de cómo se va evolucionando ese producto. Entonces, pensemos primero en cómo se construía tecnología y producto hace varios años, e incluso en algunos sitios todavía se construye de esa manera y es con ese waterfall en donde yo decía, voy a arrancar a planear, me va a demorar 2 años planeando, luego me va a demorar 1 año ejecutando y luego sí voy a tener, digamos que todo el impacto que yo quiero tener y ya lo voy a tener el resultado de lo que voy a tener. Eso no termina funcionando de la misma manera porque eso lo que hace es evitar lograr tener ese MVP sobre lo que yo voy a iterar para poder tener el resultado que yo quiero darle a mis usuarios. Entonces yo me gasto 3 años haciendo algo que tal vez ni siquiera funcione. Yo me gasto un montón de tiempo e invierto un montón de dinero porque yo creo que los que vivimos de la tecnología nos damos cuenta que esto no es como ir y desarrollar y salimos, hay que invertir dinero, hay que invertir en infraestructura, hay que invertir en un montón de cosas para que podamos tener un resultado. No nos funciona haciendo waterfall, no nos funciona haciendo cascada. Entonces, el mundo solito evolucionó a algo mucho más ágil. Entonces aparece todo este mundo agile, ¿cierto? Y aparece Scrum, y aparece, ahora yo cómo le agrego mucho más valor a nuestros usuarios a través de la tecnología, y quién es el encargado de encontrar valor, y quién es el encargado de que ese valor se ejecute. Y entonces ya no me demoro 2 años, sino que me demoro 15 días, un mes haciendo un prototipo, y los siguientes 3 años después de eso es produciendo más sobre ese prototipo, ya entendiendo lo que el mercado y lo que nuestros usuarios nos están diciendo. Entonces esa es la belleza de Agile y eso es lo que nos permite poder ir creciendo poco a poco con la certidumbre de lo estoy haciendo de a poco, pero lo estoy haciendo según lo que me sirve y con la incertidumbre de nunca sabemos si realmente eso nos va a funcionar. Entonces como que estamos en ese mundo de la mitad y eso nos termina dando en un mundo de producto un término que se acuñó hace muchos años, que es ese product owner, que es el dueño del producto, que es el dueño de ese backlog o esos ítems que hay que ir trabajando paso a paso una vez se tiene ese mínimo viable. Y entonces esta persona en su momento se enfocó full en llevar al equipo de tecnología, en entender muy bien al equipo de diseño y en hablar con el usuario y estar iterando entre el diseño, el producto y la tecnología. Y así funciona, y así sigue funcionando en muchos lados. Desde mi punto de vista y en cómo viene avanzando en muchos lados, no solamente en Rappi, en RappiPay, como viene avanzando también en Amazon, como ha estado sucediendo en Airbnb y en muchos otros sitios, esto se queda corto. Y entonces luego sí tiene que ir un product manager con un enfoque mucho más del negocio. No nos podemos quedar hablando de la tecnología ni nos podemos quedar hablando de la UX y la experiencia del usuario. Eso se queda corto porque al final las empresas lo que buscan es un retorno a la inversión de todo lo que están haciendo
¿Y quién debería encargarse de eso? El product manager, que también tiene que estar viendo esto como retorna. Yo cómo logro darle el valor a mi usuario, pero cómo logro extraer lo que yo le estoy entregando para que esto pues también tenga valor para la empresa. Entonces es un product manager enfocado en el negocio. Y si se dan cuenta ahí en la lámina, los divido, ¿no? Lo que ha venido sucediendo y lo que empieza a suceder. Y no, no estoy hablando del futuro, estoy hablando de lo que está sucediendo en estos momentos. Y ahí sí suceden esos equipos interdisciplinarios. A todos nos encanta esa palabra, interdisciplinarios, a todos nos encanta una persona íntegra, pero, pero lograr eso es muy difícil, lograr eso es bien complejo, porque entonces ya no es una persona que se encarga de el diseño, la tecnología y el negocio, sino que es una persona que se encarga de ver los temas legales sin ser experto, los temas de compliance sin ser experto, la tecnología sin ser experto, el diseño sin ser experto, un montón de temas, growth de la empresa sin ser experto, pero aún así, sin tener la expertise, conociendo una pequeña profundidad, tiene que lograr tener un bagaje, todo eso con su mentalidad enfocada en el negocio. Y hacia allá nos empezamos a atender. Pero hablar de eso pues sigue siendo medio utópico, porque yo digo, no, yo conozco de legal y conozco de compliance y conozco de contabilidad y conozco un montón de cosas, pero en el momento de aplicarlas no sé cómo aplicarlas porque no estoy siguiendo una métrica o un KPI que realmente me guía lo que yo estoy haciendo. Y es esa visión de negocio que necesitamos siempre tener y es esa persona que se despierta y a las 8 de la mañana lo primero que hace son 15 minutos de ver los datos de yo cómo voy, cómo está sucediendo mi producto que yo estoy llevando, si está teniendo los resultados, no está teniendo los resultados. Qué belleza que no tenga resultados, tengo trabajo, tengo que encontrar cómo hacer que esos resultados se den. Y sobre eso es la parte que hay que iterar y que hay que estar trabajando, que no es tan sencilla, que enfocarse en eso empieza a ser complicado. Cada vez que hay conversaciones sobre eso, como que uno se siente incómodo, como, uff, eso es lo que yo estoy haciendo. No, en realidad no lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo muy bien en producto y ahí es en donde hay que empezar a hacer el cambio. Y el cambio, y viene algo bien incómodo de muchas formas y es AI, ¿no? Muchos nos fascinamos con AI, es la revolución actual y hay otros que como que nos asustamos con esa palabra, qué va a pasar, mi trabajo, un montón de cosas. No, tenemos que aprovecharnos y apalancarnos de eso para hacer que nuestro trabajo sea mucho más sencillo. En producto, con todo lo que estábamos hablando, tantas cosas que hay que trabajar, tantas cosas que hay que tener en la cabeza, pues AI es mi mejor amigo para poder trabajar en todo eso. Yo le pregunto temas financieros, últimamente me tocó una anécdota súper cortica, dejar cuáles van a ser las tasas de un producto de préstamo que vamos a lanzar. No, pues, a punta de ella yo entendí cómo funcionaba eso, armé como todo el esquema económico y luego fui lo revisé con finanzas y yo, oiga, eso está muy bien montado. No, pues me apalanqué mucho en AI para poder hacer esos temas y esos son los apalancamientos. No, no me está quitando mi trabajo, me está ayudando a hacerlo mucho más inteligente, mucho más rápido. ¿Va? Entonces vamos a hablar un poquito también de AI de una manera pragmática. Y ahora todo esto tiene que estar con un norte en específico y ese norte es impacto. Y ese impacto no es solamente para el equipo de tecnología, el equipo de productos, es para mí en mi vida, yo qué quiero hacer, ¿no? Y pues si yo estoy trabajando en una empresa, ¿cuál es el impacto que yo quiero generar en la empresa? ¿Cómo me voy a medir yo y cómo me van a medir a mí basado en el impacto que yo estoy haciendo? Y eso depende del área en el que yo esté, aunque en todas las áreas terminamos como hablando lo mismo, ¿no? Porque yo estoy muy tendido hacia el negocio, hacia productos de tecnología, pero yo también quiero dejarle impacto a mi equipo, yo también quiero que me recuerden de una manera positiva de cómo yo los estoy ayudando a progresar y ese es el impacto que yo estoy dejando. También quiero hacer que mi impacto sea en cómo mi negocio crece y lo hago totalmente diferente y ese es el otro impacto que yo quiero hacer. Y acá es en donde se vuelve realmente pragmática la conversación y es impacto sobre lo que yo estoy haciendo, impacto sobre lo que yo quiero estar trabajando y lo que yo quiero dejar para la compañía e incluso para mi familia y para todo el mundo, impacto. Eso es como la palabra también, que termina siendo muy ligada a esa practicidad y a lo pragmáticos que queremos ser. Y hablando de pragmático, pues quiero contarles un poquito de RappiPay, lo que estamos haciendo para que nos empapemos un poquito de fintech. Si hay preguntas, ahorita las respondo también y charlamos un poquito sobre eso porque son temas bien interesantes. Vengo también de mostrar esto, estaba en Argentina contándole a un poco de banqueros sobre lo que nosotros estamos haciendo y todo el mundo era como fascinado, que siento que son cosas que como que acá estamos muy acostumbrados a ver normalmente. Pero pues hablemos un poquito de eso. RappiPay, ¿qué es? RappiPay hoy es una compañía de financiamiento que es
casi que la traducción de un banco, y espero no me escuche mi equipo legal porque no somos un banco en sí, pero lo único que nos diferencia es que no podemos hacer un par de productos que además no queremos hacer. Entonces somos una compañía de financiamiento vigilada por la Superintendencia Bancaria de Colombia, entonces tenemos las mismas normas, nos vigilan igual, estamos igual de protegidos a como está cualquier otra entidad. ¿Quiénes son nuestros papás? Nuestros papás, en una parte está Davivienda, y Davivienda nos pone, digamos que todo ese rigor bancario real, como todo ese conocimiento de la banca fuerte, todo ese tema de seguridad que tenemos que tener de banco, y los tenemos acá encima. Entonces constantemente la conversación que tenemos con Davivienda, y nos encanta porque pues ellos ya conocen de esto, ¿no? Nosotros estamos empezando, llevamos un par de años en esto, ellos ya llevan una trayectoria grande y nos están enseñando. Y nuestro otro papá, Rappi. Entonces ya tenemos toda esta rigurosidad del banco, por este otro lado tenemos el agilismo, la tecnología, las ganas de ir a romperla durísima en el mercado, las ganas de ir a comernos todo lo que está haciendo. Rappi es un monstruo y es digamos que un referente en emprendimiento que nosotros nos terminamos trayendo y nos terminamos trayendo también, digamos que toda esa filosofía de emprendimiento con tecnología, que la combinación que se genera ahí entre Davivienda y Rappi, pues el RappiPay es una combinación bien bonita, pensando en cómo nosotros queremos trabajar, ¿vale? Y bueno, hay una frasecita, es, pues nosotros no nacimos en una sucursal, de hecho hoy no tenemos una sucursal, nacimos en una aplicación y pues somos parte del mundo digital. Y eso a nosotros nos hace sentir orgullosos, porque el hecho de que nosotros no tengamos una sucursal, a veces es como que se siente la distancia con las personas, pero a la vez se siente también la cercanía porque yo no te cobro una cuota de manejo, yo no te cobro un costo de transacción. ¿Por qué? Porque yo no tengo que pagar esa sucursal. Yo puedo transferir ese beneficio a las personas de otra manera. Entonces, nosotros nos sentimos orgullosos de eso. Vivimos en un mundo digital que permite que las personas puedan vivir en digital, que puedan vivir la tecnología y que puedan vivir, digamos que todo lo positivo que esto tiene, y eso termina haciéndonos a nosotros sentir muy orgullosos. Uno de los productos que tenemos que está bien lindo, bien completo, es esa Rapicuenta, es una cuenta de ahorros que tiene diferente, y hoy eso ya termina siendo como, ok, un onboarding en minutos y sin papeleos, es como, ya estoy acostumbrado a eso. Eso no es de toda la vida. Yo creo que los que tenemos más de 30 años como que todavía tenemos recuerdo de que fuimos a la oficina, firmamos un papel, nos entregaron la tarjeta, pero eso no es de toda la vida, eso es de hace muy poquito que se empezó a hablar de ese onboarding digital, hasta hace muy poco, y ya vienen entonces otros competidores también trayendo lo mismo y ya hace parte de lo natural del mercado. Y eso es lo bonito, ¿no? Llegamos a romper y ahora es algo natural del mercado, igual, pues como aparece en el título grande, fuerte y punto. Disponibilidad para personas naturales y para empresas. Si hay alguien de que no sea de Colombia, pues persona natural o física y persona moral. Y un punto que esto en la banca, y si alguien no lo conoce, hablemos de eso saliendo de acá, es Breve. Breve es el antes y el después de hacer banca en Colombia. O sea, Breve es, yo creo que es el avance tecnológico más grande que tiene la banca en Colombia, por lo menos ahorita, y vienen muchos más, pero es la manera de poder integrar y poder darle a las personas el poder de decisión de dónde quiere tener la plata. Antes teníamos que tenerla en grandes bancos porque todos tienen ese banco y le va a llegar de inmediato y está la confianza. Breve rompe eso y ahora yo puedo estar en el banco que más me guste, y al banco de mi mamá, de mi hermano, de mi novia, de mi esposa le va a llegar el dinero en segundos también. Eso es algo totalmente diferente, y en Brasil eso rompió completamente y por eso aparece ahí el Pix colombiano, porque en Brasil no es Breve, es Pix, y eso rompió totalmente los esquemas. En Brasil tenían un pago en efectivo a la como lo tenemos en Colombia. Nosotros cerca del 78% de todas las transacciones suceden en efectivo, es un montón. Brasil arrancó así, hoy ya va por cerca del 20% de los pagos en efectivo. Eso es bancarización, eso es acercar a las personas a la banca, a los ahorros, a poder tener acceso a la financiación, a muchas cosas que realmente rompe el esquema bancario Breve. Y de verdad, si alguien aún no sabe qué es Breve, con todo el amor del mundo nos sentamos, charlamos, les explico, hacemos como profundidad en el tema, porque para mí es lo más importante que está sucediendo en estos momentos en Colombia a nivel de banca.
Y bueno, tenemos un tema de rentabilidad que, igual que el onboarding, como que termina siendo normal, ¿no? Rentabilidad. Pues esto tampoco sucedía y eso sí, hace un año no sucedía el tema de rentabilidad. Hasta hace muy poco empezamos a hablar de rentabilidad y cómo la plata que yo tengo en el banco, que es mía, que se la estoy prestando al banco, pues nosotros la trabajamos y generamos también plata con la plata de las personas y los dueños de la plata no estaban viendo nada de lo que se estaba trabajando. Ahora sí se está viendo y empieza a ser una conversación otra vez normal y natural. Y es lo que debería suceder, ¿no? Pues yo te estoy dando plata, mi conversación normal y natural es que tú me pagues por esa plata que yo te estoy dando y es lo que está sucediendo ahorita en RappiPay y es lo que está sucediendo en muchas otras entidades que nos parece realmente bueno que también esté sucediendo, ¿vale? Este tema da la apertura, porque no es algo, wow, qué revolución esto, no, pero da la apertura a siguientes pasos y es los bolsillos de ahorro que nosotros tenemos y que nosotros sacamos, pues pensado precisamente en el ahorro. Muy pocas personas en Colombia, cerca del 25% de las personas realmente ahorran en Colombia y no es porque no quieran, es porque no se puede en muchas ocasiones. Pero esto está pensado para que realmente se pueda hacer de una manera sencilla, para que se puedan organizar, para que, digamos que tanto diario como mensual exista esa organización. También te damos la automatización porque qué pereza, yo cada vez que me paguen tenga que estar moviéndolo, pues lo hacemos automáticamente por ti. Colocamos también metas de ahorro y esto genera una seguridad especial. Porque si yo tengo mi plata en los bolsillos rentando al 9%, si alguien me coge mi tarjeta y me la va a gastar, no va a encontrar plata porque la va a tener que mover en los bolsillos, ¿vale? Y esto, como les decía en la conversación que teníamos con los banqueros, ellos decían como, ok, eso está bueno, pero cuando empezamos a hablar de que esto está totalmente aparte de ese core bancario que existen en todos los bancos, se empezaron a sorprender, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo trabaja? Nosotros lo dejamos totalmente aparte del core o digamos que del motor que procesa los pagos del banco para permitir hacer muchas más cosas adelante, como las bóvedas. ¿Qué pasó con las bóvedas y qué son las bóvedas? Las bóvedas es un producto que nosotros sacamos que funciona tal cual como funciona un CDT, pero no es un CDT. ¿Por qué no quisimos hacer un CDT? Uno, la inversión era mucho más grande hacerla. Esto fue una inversión mucho más pequeña para poder lanzar el producto al mercado. ¿Y por qué habla ahorita de los bolsillos? Porque lo que cogimos fue la arquitectura, tecnológicamente hablando, de esos bolsillos y les pusimos un punto más en donde le permitimos que haya más tiempo y una rentabilidad diferenciada para que se parezca a los CDTs. Entonces no tuvimos que hacer una inversión grande en crear un nuevo producto, demorarnos un año lanzándolo, creándolo, planeando todo lo que hemos hablado. Esto es un producto que trabajamos en 2 meses y medio, 3 meses nomás para poder sacar, que además genera algo diferencial en el mercado. Y es esa parte innovadora y es esa parte tech chévere que está sucediendo es, si tú tienes un CDT y quieres obtener la plata y el capital, pues tienes que ir a vender el título de valor. Y eso es un proceso súper engorroso y además vas a perder capital sobre eso. Que yo creo que tal vez ninguno acá hemos salido a vender un CDT, eso es una mamera. Con esto no, yo necesito el capital, mañana la abro, obtengo mi capital, vuelvo y juego, vuelvo y la abro. Y eso es darle, digamos que el poder del dinero a las mismas personas. Y eso lo permitimos, lo logramos permitiéndonos trabajar sobre la tecnología que ya nosotros teníamos de lo que habíamos construido. ¿Vale? Entonces, por eso les hablé de bolsillos para poder conectar con esta parte, porque es ese mundo tecnológico en donde nosotros dijimos, ok, vamos a lanzar un producto, es MVP, lo fuimos construyendo, construimos un producto un poco más grande y ahora lo seguimos agrandando al punto de tener este tipo de productos que hacen la diferencia en el mercado, que hacen la diferencia para las personas y que realmente ha sido de mucho agrado. A la gente le gusta mucho esto. A la gente le gusta invertir en esto y le gusta ahorrar porque realmente hay flexibilidad y realmente uno se siente dueño de sus productos. Realmente es muy fácil de abrir también. Me pasé. Les quiero compartir también un poquito los resultados que nosotros abiertamente hablamos de esto sin ningún problema. Y es parte de cómo nos sentimos orgullosos y cómo lo estamos haciendo también. Un poco es, acá a la izquierda, más de 300.000 cuentas abiertas hasta el momento, que no es un número para nada menor. Saldos captados que hemos multiplicado 3.5 veces, pasando este año de 90.000 a 310.000 millones de pesos. Es un crecimiento bastante acelerado también.
los saldos de las bóvedas creciendo 8.5x y pues más de 12 millones de transacciones procesadas en el último año, que pues eso termina hablando de, digamos que de la infraestructura que nosotros tenemos. Pocas veces se habla como de, es que RappiPay está caído en la quincena, eso pocas veces o nunca se habla realmente por la estabilidad y después de ese, digamos que ese enfoque en tecnología que le terminamos dando. Y como les digo, estas son finanzas creadas para los usuarios, por los usuarios. Todo lo que nosotros hacemos se lo terminamos retribuyendo a los usuarios. Por eso vemos ahí más de 5 millones de dólares que hemos entregado en rentabilidad. Entonces, no es como que, y esto fácil lo hubiéramos metido en la caja de RappiPay. Nosotros le damos 0.1% de rentabilidad a nuestros usuarios y esto nos lo metemos al bolsillo. Y no es la idea para nada. La idea es esto, se lo coloco a mi usuario también y tiene beneficios porque pues al final es su plata. Y esta cuenta pues está conectada a la RappiCard, que es la tarjeta de crédito que también tiene cashback, de la cual hemos entregado más de 3 millones de dólares en cashback. Y de nuevo, esto hubiera sido plata que nos metemos en el bolsillo y fácil salimos y nos hacemos millonarios. Pues no es la idea es que esto se lo devolvamos a los usuarios. Y hablando un poquito de tecnología, pues todo esto en una plataforma que responde en 500 milisegundos, que la gente de tecnología como que entiende de esto y mucho más si es en banca, que hay que procesar bastante información, y con un uptime del 99-95%. Entonces, por eso es que no nos vemos nosotros las quincenas caídas y es full enfoque en tecnología. Sumándole un poquito a esto, pues no nos quedamos solamente con las personas, ¿no? Nos vamos entonces también a las empresas y creamos un producto que no funcione para la empresa como tal, sino que lo maneje una persona, porque al final la empresa tiene una persona que maneja sus productos. Y ese es el error que a veces cometemos, como que yo trabajo B2B para las empresas y yo creo un producto que va a manejar una empresa, pues eso es raro, porque lo va a manejar es una persona. Entonces, esto está diseñado para que una persona lo maneje también, ¿vale? ¿Y qué tiene esto? Tiene también, y esta parte sí es bonita, onboarding 100% digital sin papeles y autogestionado. Si ya estamos acostumbrados al onboarding de persona, que tampoco es como muy antiguo el estar acostumbrado a eso, esto sí que es nuevo, esto no es normal. Y las empresas tienen que ir a la oficina y no, es que esta oficina no te sirve porque tú te inscribiste en no sé dónde la Cámara de Comercio y si se va. Esto no sucede acá, tú lo haces en 5 minutos, el onboarding completo y ya estás en el proceso de apertura de una cuenta. Entonces, para personas naturales, para personas jurídicas está, digamos que, la posibilidad de hacerlo. De nuevo, no necesitas ir a una oficina, ni siquiera la hay, por lo mismo que ya hablábamos al inicio. Una seguridad y una validación bien interesante. Si alguien acá maneja una cuenta empresas en los otros bancos, le dan a uno esos tokens físicos, ¿sí? Esos tokens físicos que tienen unos numeritos y uno se mete en la plataforma y lo coloca. Yo me senté a hablar con muchos empresarios y me decían, qué pereza yo tener que cargar eso en mi llavero, además que qué peligro. Pero qué pereza cargar con eso. Ok, nosotros hicimos que ese token físico fuera tu cara. Nosotros leemos tu rostro y si tú eres Oscar Moreno el que está ingresando, te permito entrar y si no, no te permito entrar. Pues yo siempre cargo con la manera de poder entrar entonces a mi empresa y es la manera de poder tener seguridad. Entonces, no solamente lo hacemos fácil, ¿no? Lo hacemos mucho más seguro. Ese token lo puedo perder, pues ya que me suplanten a mí está bastante complicado. Alta integración con proveedores, pero pues esto simplemente es como pensando nosotros, al integrarnos con proveedores incurrimos en costos, pero preferimos esos costos con tal de ahorrarle trabajo, tiempo a nuestro cliente, ¿no? Y esa es la idea de la integración con los proveedores, por eso aparece ahí. Y ahorita voy a hablarles un poquito más de AI, pero nosotros ya estamos metiendo AI en todos estos procesos, haciéndosela fácil a nuestro cliente, haciéndolo fácil a nuestro equipo también, ¿vale? Y no voy a profundizar mucho ahí porque ya les voy a hablar de ese tema. Y entonces, ahorita hablábamos de bolsillos, hablamos de bóvedas para persona natural, que era como la siguiente evolución. Y pues si no hicimos CDTs para personas naturales, tampoco lo vamos a hacer para personas jurídicas y es un producto que logramos sacar en 2 meses. Y esa frase que está ahí de plug and play a mí me gusta muchísimo porque en realidad fue así. Cuando lo hablábamos con el vicepresidente de tecnología, dijimos, bueno, vamos a hacer esto, pues cojámoslo acá y pongámoslo allá y ya tenemos un producto disponible para las empresas también, para que ellos tengan una buena rentabilidad, para que ellos puedan trabajar también su dinero, para que haya un movimiento y para que haya de nuevo propiedad sobre las finanzas propias de las empresas.
Entonces ya está bóvedas también para las empresas. Y de nuevo, plug and play. Cerca del 60% de los saldos de las empresas en Colombia están en CDTs. Nosotros nos parecemos, tenemos un 50% de los saldos de las empresas en las bóvedas y el otro 50% en los saldos que tienen a la cuenta a la vista, se le llama, que es cuando yo puedo manejarla en cualquier momento. Entonces, fue un producto que funciona igual y que se maneja igual, solo que no te coloca los limitantes que ya hablamos. Y adicional, esto es algo que a toda la empresa le emociona muchísimo y es préstamos. Entonces, teníamos las cuentas, tenemos la tarjeta de crédito, pero también se lanzó préstamos. Y la creación de este préstamo, cuando lo hablamos con los otros bancos, quedaron como, es en serio, 4 meses nos demoramos en crear estos préstamos y se necesitaron solamente 4 personas adicionales para poder operar esos préstamos en el equipo, ¿vale? Eso es realmente pequeño. Como lo manejarían en cualquier otra entidad, es yo contrato un equipo grande que llevo toda la contabilidad, que armo toda la estructura de esto, decenas de personas poder trabajar para este producto para ofrecérselo a nuestros clientes. Acá sumamos 4 personas en donde esas personas tienen las herramientas suficientes para poder operar este producto que se creó en 4 minutos. Además es un préstamo que se te entrega en menos de 3 minutos, es tiempo récord también en el onboarding. No hay que ir a hacer un desgaste, ir a negociar, hacer un montón de cosas, como que nada de eso funciona. Y pues todo el ciclo de vida, y cuando hablo del ciclo de vida es, pues yo tengo mi préstamo, pero también puedo ver mis pagos, también puedo ver mis extractos, también puedo ver todo eso, también en la aplicación, también es digital. Entonces, pues de nuevo es, yo tengo todo mi banco en mi mano, tengo todas mis finanzas en mis manos y puedo tener el control completo de las finanzas en mis manos. Y ahí también un poquito de datos, pues hemos desembolsado más de 2.300 créditos, lo que termina sumando cerca de 26.000 millones de pesos digamos que en desembolsos. Y este producto aún no está abierto a todo el público, lo tenemos cerrado porque seguimos entendiendo cómo queremos manejarlo, ¿vale? Y entendiendo de muchas maneras, digamos que la exposición al riesgo de crédito que queremos tener, si es el producto que le queremos dar a nuestros usuarios, y si se fijan, eso es lo que conecta con lo que hablábamos del MVP. Entonces es un mínimo viable, que ya no es tan mínimo, ya tiene muchas más cosas, viable, que le seguimos construyendo, todavía no está abierto a todo el mundo y aún así tenemos una buena cartera desembolsada y seguimos creciendo entendiendo hacia dónde lo queremos llevar. Esa es la practicidad. En 4 meses logramos tener algo para poder empezar a iterar, que va a empezar a construirse durante años para que pueda tener los resultados que esperamos, ¿vale? Y un punto bien bonito de todo esto es qué estamos haciendo. Y al inicio veíamos una palabra gigante que decía impacto. Y el impacto se traduce en, hasta el momento, y con unos planes de crecimiento bastante grandes, más de 45.000 personas menores de 20 años han abierto algún producto con nosotros y cerca de 76.000 personas se han bancarizado con RappiPay. Esto es lo que termina como expresándose toda esa libertad financiera que queremos dar a nuestros usuarios, esa cercanía que queremos tener con las personas, con el mismo Colombia completo, siendo nosotros parte de. Son cifras que son no menores y que nosotros queremos enfocarnos muy fuerte en poder abrir ese mercado, en poder llegar a un mercado joven que es bien difícil, que puedan empezar, digamos que es un mundo financiero, que puedan entender cómo funciona eso, ¿no? Y nosotros hablamos de ahorro, hablamos de te devuelvo la plata que tú me estás dando, hablamos de retribución a las personas, que una persona menor de 20 años le va a servir muy bien empezar a tener esas conversaciones en su vida y pues ya vemos 76.000 personas que se están bancarizando con RappiPay. Hoy, de esos 46.000 menores de 20, pues ya tenemos también 146.000 que son menos de 30 años, entonces sigue hablando de ese espíritu joven. Y el tema de la banca es que uno habla de banca y se escucha bien dinosauria la palabra, es como una vaina bien antigua, por eso es que ahora suena como mucho mejor fintech y demás. Todo termina siendo lo mismo y acá estamos trayéndonos a las personas jóvenes, que son los que nos están moviendo hoy en día, digamos que todo el motor fuerte en la industria y son los que van a colocar más adelante, digamos que todo el poder de trabajo y toda esa practicidad de la que estamos hablando, ¿vale? Y para ir cerrando un poquito el capítulo, el tema que está de moda pues es inteligencia artificial, AI, y esto para mí y para nosotros es un habilitador del progreso. Entonces,
ahorita hablábamos de cómo colocamos un producto con pocas personas, de cómo un product manager puede manejar diferentes temas con apalancadores. Uno de esos apalancadores, pues por supuesto, es AI. Y el tema que tiene AI es que se siente difícil, se siente raro, se siente que es algo complejo que solamente algunas personas conocen, como que no es lo mío. Yo me dedico a arreglar dientes, yo soy odontólogo, como que AI no es lo mío, no hace parte de mi vida, de mi diario vivir. Y sí lo es, y por qué no debería sentirse tan lejano, debería sentirse mucho más cercano a lo que estamos haciendo, a cómo me ayuda eso en mi día a día, en lo que yo estoy haciendo, y un poquito lo que nosotros venimos trabajando para volverlo medianamente pragmático a lo que estamos hablando. Entonces, como cuatro capas, 4 puntos relevantes. Uno son los casos de uso estructurados internos que tenemos en la compañía. Y algo que sí tiene la inteligencia artificial es que es costosa, es muy costosa. Entonces, pensar, por ejemplo, como que la conversación siempre es reemplazo un equipo completo con esto y me ahorro costos, no siempre es así, porque hacer uso de esto es muy costoso, muy costoso. Entonces hay que encontrar el caso de uso que realmente tenga sentido y que realmente me dé una retribución, y pues de esos son esos casos estructurados que estamos trabajando como sistemas de agentes. Hoy ya estamos trabajando en un agente de servicio para complementar mucho el trabajo que estamos haciendo. Un PFM es Personal Finance Manager, que es ese que te organiza cuánto te has gastado, cuánto has ahorrado, cuánto has ganado, que al día de hoy en Colombia no hay alguien que lo haya hecho bien. Y esto es lo que va a hacer el cambio. La inteligencia artificial sí te va a entender cómo tú manejas tus finanzas, sí te va a ayudar a organizarlas, sí te va a ayudar a estructurarlas. Ahí es en donde realmente se va a poder ver un PFM bueno, o un asistente del onboarding también, que era un poco lo que veíamos en donde es autogestionado, pero no siempre es fácil, ¿no? Porque a una empresa te pide cámara de comercio, te pide root, pues yo te ayudo a transitar por ese camino porque no siempre es sencillo. Y a quienes más les cuesta, pues son a los emprendedores iniciales que todavía no saben cómo manejar todo este tema. Pues tan pronto te piden a ti un montón de papeles, pues yo te ayudo y te llevo muy de la mano para que puedas avanzar en ese camino. El segundo son herramientas y proveedores potenciados por AI. ¿Y por qué proveedores y por qué potenciados? Porque sería muy egocéntrico de nuestra parte decir que nosotros vamos a construir los modelos y vamos a construir todo in-house. Ya hay gente muy inteligente y muy capaz que está trabajando en esto, aprovechando muchas cosas que hoy en día existen para poder volverlas accionables. Entonces, por eso son proveedores potenciados con AI, como el copiloto, como ese contenido de marketing y de ventas. Para información de algunos de ustedes, algunas de las piezas que ustedes ven también de nosotros son hechas con AI, son trabajadas con AI, entonces pues ayudan muchísimo a todo el trabajo que tiene que hacer el equipo de diseño para que sea mucho más ágil, para que sea rápido, para que sea certero y para que cumpla muchos temas legales que tenemos que hacer. Y si alguien de pronto ha escuchado acá de Windsurf, es un agente que le ayuda a los desarrolladores, a los programadores que están tirando código para crear todas las aplicaciones, para poder hacerlo mucho mejor, mucho más rápido. Pues esto termina ayudando en un gran porcentaje al tiempo de desarrollo, que es parte de lo que nosotros queremos trabajar, ese go-to-market, esa salida rápida a la venta y a ofrecérselo al usuario. Pues eso nos consume mucho tiempo de cómo lo vamos a hacer rápido, y acá está ese copiloto ayudándonos, que nuestro equipo de desarrollo ya lo está trabajando hoy en día. El tercero son procesos automatizados apalancados en AI. Entonces, yo creo que esto es de lo que más se habla últimamente, y es, pues yo como con low code armo cosas grandes, cómo me ayudo a mí mismo a poder hacerlo. Entonces, pues ahí aparece, digamos que implementación de flujos como un N8N y otras herramientas también que estamos implementando internamente, que ya hace que no sea tan lejos, ¿no? Eso no está lejísimo, sino que ya está mucho más al alcance de todos. Y un uso escalado para ayudar a la productividad de los equipos con herramientas sencillas como Gemini, que es uno de los LLMs que existen hoy en día, con Notebook. Yo Notebook no lo conocía hasta hace muy poco, y me gusta mucho lo que sucede ahí, para hablar de dos casos bien elementales. Entonces, ¿cómo yo vuelvo esto práctico? ¿Cómo yo lo vuelvo pragmático de nuevo?
dos casos de uso muy sencillos que estamos utilizando hoy en día. Yo no tengo el tiempo ni el conocimiento, pues el tiempo se resuelve, pero no tengo el conocimiento suficiente para poder entender toda una norma completa. Por ejemplo, la norma de pagos inmediatos de breve que les hablaba ahorita es bastante larga y yo no tengo el conocimiento suficiente para poder entenderla. ¿Qué hicimos? La cargamos toda la norma en Notebook y yo simplemente le hago preguntas como un humano normal que soy yo, sin palabras tan técnicas que manejan los abogados. ¿Cuándo va a suceder todo lo de breve? ¿Quiénes son los involucrados? ¿Qué tengo que tener? ¿Qué sí debo hacer? Y esto me lo empieza a responder, me lo empieza a responder en lenguaje natural. Me lo dice, mire, yo me leí la norma y basado en la norma, estos son los puntos de lo que usted tiene que hacer, así es cuando vamos a salir, esto es lo que vamos a... Entonces, es una herramienta muy sencilla, pero que ya vuelve pragmático todo este mundo, ¿vale? Por el otro lado, algo que nos sucede mucho a los bancos son esos hermosos embargos judiciales. Y es que a nosotros los juzgados nos mandan un listado gigante de personas que están embargadas y nosotros, por ley, tenemos que ir a ejecutar lo que tengamos que ejecutar basado en los embargos. Pues no es que nos manden 10 oficios, nos mandan 2000 oficios y cada oficio tiene 500 personas por dentro que toca leer y entonces hay un juzgado que le gusta Excel y hay otro juzgado que le gusta mandarlo en PDF y hay otro juzgado que lo manda en el correo, entonces ni idea de cómo va a ser y los bancos tienen equipos de cerca de 20 personas leyendo estos oficios, buscando en las bases de datos, viendo si sí es, ejecutando las acciones que tienen que ejecutar. Paréntesis también, y me gusta hablar de eso, en lo que les hablaba ahorita, en Argentina uno de los bancos ganó un premio en innovación solucionando este problema, y es un problema que todos los bancos tienen a través de AI. Entonces es inteligencia artificial leyendo lo que le llega del juzgado, sea el correo, sea el Sheets, sea el Excel, sea un PDF, lee, saca la información y la empieza a depositar en algo que sea ejecutable. Entonces son equipos de 20 personas que tienen los bancos que ya no van a tener que estar leyendo oficios, sino que son equipos de 20 personas que están jugando con tecnología para que esto sea diferente. Entonces, no es como que ya no estás en esto, ahora estás en esto y mucho más. Estás ahora trabajando en nuevas cosas que le van a hacer mucho más valor y que van a generar el impacto que quiero yo darle a mi equipo. Y nosotros, como entidad, por lo menos, no es como que usted sabe de inteligencia artificial, ahora métase a solucionar este problema. No. Usted tiene ese problema, aprende a usar inteligencia artificial y soluciona el problema. Es un acercamiento bien diferente, es un acercamiento en donde se le entrega las herramientas a las personas que ya tienen el problema para que puedan solucionar el problema. Dos casos muy prácticos de cómo se soluciona. Uno bien sencillo, que cualquiera puede usar. Salgan ahorita si no lo han usado, busquen Notebook LM, le cargan un PDF y háganle preguntas sobre ese PDF. Es demasiado sencillo, es aprovechar inteligencia artificial con herramientas muy sencillas. Y el otro pues es algo que ya se desarrolla internamente para un problema que todos los bancos tienen y que nos termina solucionando un problema que no es un problema de personas, es un problema de tiempo, porque las personas siguen existiendo y las personas ahora están enfocadas en nuevos problemas que agregan mucho más valor a los usuarios. Esa es la practicidad y eso es el cómo nos acercamos a ciertas tecnologías y ciertas herramientas desde un mundo fintech y desde un mundo sencillo. Y pues ¿cuándo es el momento? El momento es hoy para hacerlo. Y vuelvo al mismo tema, porque en las conversaciones que uno tiene siempre es, AI es una vaina por allá loquísima de los científicos y los matemáticos de no sé quién. Eso no es cierto. Y eso está hoy con nosotros. Y yo voy a ser muy descaro y voy a decir que yo no conozco a alguien que sea realmente experto en esto. Hay muchas personas que dicen serlo y realmente no lo son, porque es que la información está al alcance de todos para que lo empecemos a jugar. Y el día para jugarlo es hoy. Y el día para que lo empecemos a probar es hoy, para que lo empecemos a trabajar. ¿Vale? Y ya para concluir y dejar este mensaje de practicidad, de cómo el MVP se convierte en un ecosistema completo, pues todas estas personas, estos 45, estos 76.000 personas que no estaban en la banca y se lograron incluir, pues esa es la inclusión financiera real. Nosotros no queremos hacer lo mismo que está haciendo la banca, lo vamos a hacer diferente y lo vamos a hacer con un impacto real en las personas. Nosotros no queremos crecer como locos, queremos es que el impacto realmente se dé, que el impacto realmente llegue.
Y pues eso no es futuro, como les digo, eso es un cambio que está sucediendo hoy, es algo que todo lo que ustedes vieron es algo que ya está sucediendo, eso no es el futuro de la banca, pues es la nueva forma de hacer banca y está sucediendo desde Colombia y ya nosotros estamos siendo referentes, no RappiPay, Colombia está siendo referente ante el mundo, ante la región, ante Latinoamérica y es todo lo que estamos construyendo con producto, con tecnología y con personas que tienen muchas ganas de hacerlo diferente. Muchísimas gracias. Bueno, si tenemos un par de minutos para preguntas. Dale. Bueno, muchas gracias por la intervención. Llegué un poquito tarde, pero creo que lo hablaste al comienzo. Pero quería hacer una pregunta. En esto, ¿cómo identificaron esos painkillers, como esos dolores de pronto de los usuarios de Rappi para crear este tipo de funcionalidades? O sea, ustedes hacen como investigación, hablan con los clientes, ¿cómo es más o menos eso? Y la segunda pregunta, así de rapidez, es si alguna vez le ha tocado ya no iterar, sino pivotear. O sea, de pronto sacaron eso al mercado y dijeron, no, esto no funciona, nos tocó hacer un pivoteo. De una. Entonces sí, yo creo que hay como diferentes formas de hacerlo y yo creo que eso es lo que hace la diferencia en ese mundo de producto y es yo cómo entiendo a mis usuarios y cómo entiendo al mercado. Entonces muchas de estas funcionalidades son cosas que sabemos que los usuarios necesitan y que nos están diciendo. Nosotros constantemente estamos hablando con los usuarios, constantemente estamos leyendo lo que nos escriben los usuarios. En los grupos de WhatsApp nos compartimos, como vea lo que dijeron en LinkedIn, vea lo que dijeron en tal lado, vea lo que las encuestas, etcétera. Entonces como que sabemos y luego vamos y hablamos con ellos para entender un poco mejor la problemática y eso sumado con la oportunidad de mercado también, ¿no? Y como les comentaba, por ejemplo, Bóvedas, que es el símil de CDT, el CDT me puedo equivocar ahorita, pero hay cerca de 120 billones de pesos en CDTs. Entonces la oportunidad del mercado está grande, más lo que los usuarios nos están pidiendo, pues no hay una razón para no hacerlo, hagamos una primera versión y se la entregamos a los usuarios entendiendo ya, digamos que esos dos puntos, ¿no? Usuario y mercado. No iterar sino pivotear, muchas veces. A mí me gusta mucho un concepto que maneja Marty Kagan, que es un escritor que habla sobre producto y es de cada 50 ideas buenas, solamente una te va a funcionar. Ahora es cómo descartamos las otras ideas de una manera barata y rápida para encontrar esa única idea y ahí es el punto. Entonces sí hemos tenido que pivotear y esa es la que más duele, ¿no? Porque uno le invirtió tiempo, le invirtió plata, le invirtió un montón de vainas y está reme y no funciona. ¿En qué momento yo tomo la decisión de descartarlo? Esa parte es difícil, pero hay que hacerla y hay que hacerla constantemente porque muchas veces no funciona. Adelante. Buenas tardes. Al comienzo hablaba de Davivienda y de Rappi. Este es como un clon de esas dos empresas, RappiPay. Si no es así, porque dice que pues tiene los productos financieros y tengo entendido que en Colombia para funcionar en ese aspecto hay que comprar una licencia financiera. Entonces, ¿cómo hicieron esa parte? Porque al hablar del producto mínimo viable, ¿cómo hicieron esa parte? Si se apalancaron con Davivienda. Y a raíz de lo que pasó con Nequi hace, no sé, 8 o 10 días, se viene a saber, obvio que es así ahora, ¿no? Todo está en la nube, ellos están con Amazon Web Services y pues a uno le asalta la duda, ¿no? Si pasa algo así con RappiPay, que es todo digital, ¿dónde puedo yo ir a retirar lo que metí en mi cuenta? ¿Quiénes son? ¿Dónde están esos puntos? ¿Cómo hago? ¿Cómo tienen ustedes o han previsto en caso de que llegue a suceder en algún momento esa situación, cómo la pueden sacar adelante? Gracias. Están buenas las preguntas. Entonces, al principio les contaba, de pronto me falta un poquito más de profundidad en el tema. Davivienda y Rappi son los dueños de RappiPay y nos proveen con su conocimiento y obviamente con plata. Nosotros RappiPay somos una compañía de financiamiento y esa es la licencia bancaria de la que tú hablas. Esa es la que nos permite a nosotros poder tener la plata a los usuarios porque la superintendencia nos está vigilando igual que como vigila un banco y a veces un poquito más duro. Entonces eso es lo que nos permite. ¿Qué nos da Davivienda? Pues Davivienda nos da todo su conocimiento y ellos están
metidos con nosotros en todo lo que estamos trabajando, ellos conocen de nuestros planes, ellos conocen de todo, al igual que Rappi. Así como cualquier accionista podría estarlo, ellos son los accionistas de RappiPay y son los dueños. Pero no es como que nosotros estemos montados con la misma tecnología de vivienda o la licencia, no funciona así, somos una compañía aparte, ¿vale? Entonces, esa parte de la licencia, y tenemos una licencia propia de RappiPay y por eso podemos captar dinero y podemos también prestar y etcétera. ¿Listo? Sobre el tema de la nube, y esa es una conversación bien chévere porque en ese momento pues, no fue Nequi, fue medio mundo el que se cayó en ese momento. Y entonces hay diferentes alternativas y sobre todo con Amazon como tú lo planteas. Amazon está por regiones también. No se cayó todo, digamos que la infraestructura de Amazon Web Services, se cayó solamente una región, se cayó la región de Virginia. Amazon lo que provee es poder tener réplicas en diferentes regiones del mundo para que eso no suceda. Entonces, si se cae Virginia, salta uno de una vez a la siguiente región, que podría ser Oregon, y empieza uno a pivotear de esa manera para que uno no tenga esos inconvenientes. No todo el mundo está montado de la misma manera, eso implica también costos, eso implica cierta logística, pero existe la manera para que eso no suceda y existen pues los backups necesarios para que pues, se mantenga, digamos que el uptime lo más arriba posible. Nunca se llega al 100% y eso es bueno como tenerlo muy presente. Nunca se llega al 100%, pero siempre se tiende a ir mucho más cerca a ese 100% para que no haya una afectación real. Pero existen mecanismos y protocolos para que eso no suceda y nosotros, al ser una entidad vigilada también, pues la superintendencia nos exige, digamos que esos protocolos estén muy bien planchaditos para que si llega a suceder algo similar, hayan backups para poder solucionar. Sí, eso te va a pasar ahorita con todos. Así existe una oficina, si la oficina no está conectada a una red, no te va a poder entregar. Ok, ese ya es como un manejo de efectivo. Nosotros tenemos convenio con Davivienda para poder hacer retiros en todos los cajeros de Davivienda y también tenemos un convenio con Punto Red para poder depositar efectivo. Entonces existe la manera, no es como que solamente existe ese dinero virtual, lo puedes sacar a través de los cajeros o con la tarjeta de débito también en los cajeros y lo mismo en los ingresos. No, tú puedes retirar en cualquier cajero de vivienda sin ningún costo. Gracias. Básicamente quiero entender, mencionabas que una de las expansiones que hicieron a nivel, pues todo lo de RappiPay requiere solamente un equipo de 4 personas o una expansión de 4 personas. ¿Eso fue algo que proyectaron desde el inicio? ¿Fue algo que digamos que fue consecuencia como tal de todo el proceso de la implementación del proyecto? Quiero entender, es más que todo como si fue una decisión consciente el integrar algo tan complejo, de cierta manera, con bajo costo a nivel persona, o a nivel ser humano, o si fue algo que se dieron cuenta en el proceso, y si fue algo consciente, ¿cómo llegaron digamos que a esa decisión empresarial o estratégica en cuanto a la formación del equipo? De una, está buena. Yo digo que es una mezcla de ambas cosas, porque cuando empezamos a hacer todo el montaje del producto, que es el de Rappi Préstamos, pues uno empieza a hacer una proyección de qué necesita, qué manos necesita y para cuántas personas dependiendo de cómo crezca el producto. Pero no es como que desde el inicio hubiéramos dicho vamos a salir esto y no vamos a contratar más de 20 personas o no más de 4 personas. Esa conversación nunca sucede así, pero sí dijimos, bueno, la planeación que necesitamos. Y como todo está automatizado, bien robusto, las conciliaciones, todo el manejo operativo, pues se termina dando dentro de la planeación. Por eso te digo, no es como que sucedió de repente, porque en la planeación se empieza a ver eso, pero sin ser una decisión consciente de yo quiero que esto salga con pocas personas. No, simplemente es
ya la manera en que se está construyendo permite que salgamos con pocas personas y pues la idea es que igual la expansión siga sucediendo de la misma manera para que los costos sucedan muy similar a como sucede con lo que hablábamos de las oficinas. Al inicio decíamos, no tenemos oficinas y eso no es como que nos guardemos esa plata en el bolsillo, eso se lo terminamos dando a los usuarios también porque son ahorros que nos podemos dar y pues se termina viendo en la retribución propia que le damos a los usuarios. Ahora, ¿estamos bien de tiempo para responder las preguntas? Oscar, una pregunta. Lo que yo te entiendo de la historia que nos cuentas de RappiPay y de lo que implica hacer este tipo de inversiones es ir conociendo como sobre la marcha, sacar ese mínimo viable e ir conociendo sobre la marcha qué necesitan los clientes y qué necesitan ustedes como entidad para ir ajustando, ir desarrollando, ir ajustando y desarrollando. Pero asimismo, pues imagino la carga económica es bien, bien importante. Para una entidad como ustedes, por ejemplo, ver la llegada en su momento de Nubank, ver la llegada ahorita de Revolut, que son monstruos financieros, que tienen mucha plata, que ya traen de pronto niveles tecnológicos que aquí nosotros en Colombia, por más que tratemos de ser referentes, apenas estamos empezando como a desarrollar. Obviamente que aquí hay un talento muy grande, pero pues todavía nos falta un camino complejo como negocio y como desarrollo, cómo enfrentar pues estos competidores que vienen, por ejemplo en el caso de Revolut, ni siquiera viene como una compañía de financiamiento, sino se vino con banco, con unos productos que uno va a decir, o sea, si yo tengo que ponerme en tus zapatos y decirme, yo qué voy a sacar al mercado para mantener a los clientes o para atraerlos y adicionalmente que sea tecnológico para entrar a competir con ellos a ese nivel de capital tan bárbaro. ¿Cómo responden ustedes ante esa amenaza? Está buenísima esa pregunta también, que efectivamente el capital es bien importante y sobre todo la manera en cómo se venden las cosas. El tema es que si bien entran como competidores, la competencia es demasiado sana. Si no fuera por eso, hablar de un onboarding digital ya no sería algo natural. Porque si no hubiese esa competencia, pues otras personas no se montarían a poder hablar de ese onboarding natural. De la rentabilidad no sería algo natural para estar hablando si no existiera esa competencia. Entonces al final, si bien son competidores, es una competencia que le sirve al mercado y que le sirve a las personas que están utilizando los productos, porque son los que estamos haciendo que realmente las cosas cambien. Y yo te digo una cosa, y esto se llama personal. El competidor no es Nubank, no es Revolut, porque hoy el 45% de los saldos están guardados en un solo banco que te cobra tasa de interés muy alta, que te cobra una cuota de manejo, que te cobra por cada vez que tú haces una transacción y ahí todos estamos metidos. Todos estamos metidos. El 42% de los saldos están metidos en un único banco. El competidor hoy no es Nubank, hoy no es Revolut y en cambio estos sí son los que nos van a ayudar a que todos estemos impulsando el mercado para que todos tengamos rentabilidad, para que todos tengamos transacciones gratis, para que todos estemos montados en breve, para que el onboarding sea digital, para que luego hayan operaciones de moneda extranjera como viene prometiendo los Revolut. Entonces, estamos creando un ecosistema en una sana competencia y luego nos enfocaremos en ver cómo competimos con ellos. La competencia ahorita no está allá. Los saldos están guardados en otros bancos que allá sí es en donde podríamos estar mirando y apuntándole. Dale. Hola, buenas tardes. Bueno, tú nos contabas que una de las prácticas normales o habituales que se puede hacer en el mundo de la tecnología es a prueba y error. Entonces, definimos un MVP, vamos probando, nos vamos equivocando, pero en el punto en el que están ya ustedes, ¿cuáles serían como esos puntos claves o lecciones aprendidas que tú podrías decir dentro de un MVP que no podemos asegurar que 100% es exitoso? ¿Cómo le apunto a que vaya al éxito? Y cómo son esas lecciones aprendidas o puntos que tú nos podrías compartir para tenerlos en cuenta. De una. Está bueno también, y si es prueba y error, pero prueba y error muy controlado, ¿no? Sobre todo que nosotros no podemos salir a equivocarnos en la banca, porque eso tiende a ser bastante grave. Entonces, prueba de error bastante controlado, que no nos vayamos a equivocar en grande precisamente. Yo creo que lecciones es un poco de lo primero que yo estaba comentándoles acerca de producto y es enfocar producto en el manejador o como el project manager del equipo de tecnología. Yo creo que no es
no es un secreto para todo el mundo que el equipo de tecnología es un equipo costoso y pues uno quiere como tenerlo muy bien afinado, pero el equipo de producto no es eso. El equipo de producto es el que se encarga de hacer lo que tú estás preguntando, es el que se encarga de ver la viabilidad del proyecto, es el que se encarga de ver los costos del proyecto, es el que se encarga de entender al usuario, es el que se encarga de entender al mercado, y eso hace que se reduzcan las probabilidades de fallo, ¿no? Entonces, yo ya sabría cuál es el mercado potencial y que realmente estaría interesado en adquirir uno de mis productos por toda la investigación previa que sucede. Y aún así, con toda esa investigación y permitiendo que el fallo sea mínimo, pues hay un porcentaje de probabilidad que falle. Entonces, por eso yo no me voy con un producto gigantesco a probarlo. Pruebo que efectivamente mi tesis sobre esas personas y sobre ese mercado que está interesado en el producto o que podría estarlo, realmente sea real con un MVP. Me doy cuenta que sí es real y me doy cuenta de algunas cosas que me había equivocado y empezamos a crecerlo hacia ese lado. Por supuesto hay empresas que no lo hacen así, también lo hacen demasiado bien, pero el camino realmente es construyamos pequeño y crezcamos en grande, entendamos muy bien las problemáticas y pues para eso existe una investigación bien profunda que sucedió antes, no de una persona, sino de unos equipos completos que están haciendo esa investigación. Hola, Oscar. Dale, adelante. Pues entiendo que el agilismo hace que todo sea muy dinámico, que tienes un proyecto y vas a iterar y vas a corregir, vas a mirar cómo ir redireccionar, pero ¿cómo se proyectan a 5 años, por ejemplo? No sé, nuevos elementos financieros, empezar a trabajar criptomonedas, ¿cómo proyectan RappiPay en un lapso de 5 años? Listo. Entonces es la otra parte que también me gusta hablar y es como la visión completa que tenemos. La visión ahorita para los próximos años no es crecer el portafolio gigante, porque al tener un portafolio muy grande son más problemas también que tienes tú que manejar como compañía. Los productos que nosotros tenemos son productos que ya, digamos que manejan la mayor parte de lo que interactuamos las personas en el mercado financiero. Que queremos es que estos sean lo suficientemente completos y robustos para poder ofrecerle a nuestros clientes la seguridad de poder trabajar con ellos. Eso combinado con, y esto es algo que se habla ya como en general en la banca, y es unos puntos de hiperpersonalización. Entonces ya no es suficiente como yo te entrego el producto, pero es el mismo producto de Marcela, es el mismo producto de Juan. No, este es el producto de Oscar Moreno para las necesidades de Oscar Moreno, porque te conozco, y esa es la hiperpersonalización de la que ahora se está hablando. Eso es uno que está muy ligada con UX. Todavía falta camino por recorrer en UX en todo lo que se viene haciendo en general en la industria y sobre todo en la industria bancaria, pero eso es otro camino que también sucede alrededor de la hiperpersonalización. Y eso tiene dos puntos bien interesantes que son los habilitadores para poder lograr eso. Uno, que ya se están dando las conversaciones formales y oficiales de finanzas abiertas en el país, que eso nos va a ayudar también a poder fortalecer, digamos que esa entrega del poder de las finanzas a los usuarios para que sean ellos los dueños de sus propias finanzas y no el banco en el que se encuentran. Y eso en realidad va a abrir las puertas a muchas cosas y abaratar los costos para los usuarios también. Entonces son finanzas abiertas en combinación con la palabra de moda, las dos palabras de moda que son inteligencia artificial. Eso es lo que va a permitir que realmente exista un banco hecho a la medida de cada persona y no una persona adaptándose a la medida propia del banco. Hacia allá es hacia lo que queremos hacer. Obviamente van a entrar algunos productos, sí hemos estado hablando de cripto, pero pues todavía hay cierta como incertidumbre sobre qué es cripto para algunas personas. No hay una aceptación tan en masa, entonces pues sí tenemos que hacer un trabajo primero para que como que haya un entendimiento de cómo funciona cripto, de la diferencia entre, no sé, un stablecoin a una moneda un poco más volátil, y sobre eso tenemos que trabajar también, pero por el momento nuestro foco fuerte es fortalecer los productos que tenemos para poder entregar el valor que realmente necesita el usuario con estos productos que son los que más necesita en el momento. Entonces te lo resumo con hiperpersonalización, finanzas abiertas, inteligencia artificial para entregar el poder de las finanzas a los usuarios.